La depravidad total no significa que todos los hombres sean tan inmorales o depravados como podrían ser. Que todos los hombres sean igualmente inmorales o que todos los hombres se entreguen a cada forma de maldad que existe. No todos los hombres son delincuentes, fornicarios o asesinos, pero todos son capaces de tales cosas. Lo que los refrena es la gracia de Dios. ¿Una vez te has preguntado por qué Hitler era tan malo? ¿Por qué Hitler era tan malo? Durante su niñez, él jugaba allí con sus juguetes, como cualquier otro niño. ¿Cómo es que llegó a ser tan malo? Mejor pregunta. ¿Por qué no eres tú peor que Hitler? ¿Cuál es la diferencia entre tú y Hitler? La Biblia nos enseña solamente la gracia de Dios. Antes de su conversión, si un hombre es mejor que Hitler, es solamente porque la gracia de Dios refrena su maldad. Hitler no es un fenómeno. Todos nosotros seríamos peores que Hitler si no fuera por la gracia de Dios. La gracia de Dios restringe el pecado del hombre inconverso. Si no fuera así, todo el mundo sería destruido y no habría oportunidad de redención para nadie. Entonces Dios restringe en su soberanía la maldad del hombre y también en su soberanía Él puede soltar a algunos hombres para que sean como Hitler, como Faraón, como Mussolini. Tú dices, pero Dios no tiene el derecho de hacer eso. Sí, tiene el derecho de hacerlo. ¿Quién te dijo tales cosas? Dios sería culpable si Él corrompiera a Hitler. Pero no, Dios no ha corrompido a Hitler. Hitler era corrompido, corrupto. Dios, en su soberanía, simplemente dirigió la corrupción del hombre. Dios puede hacer lo que quiere con el hombre corrupto. Para su propia gloria, Él restringe la maldad de algunos hombres y para su propia gloria, Él suelta a algunos hombres para que sean lo que son, para que manifiesten lo que son. Es la soberanía de Dios. Ahora, ¿qué significa la depravidad total? Significa que la imagen de Dios en el hombre ha sido seriamente desfigurada y que la corrupción moral ha contaminado la persona entera. El cuerpo, la razón, las emociones y la voluntad. Que la corrupción moral ha pasado por todo el ser humano y todo lo que es corrupto. También significa que el hombre nace con una propensión o inclinación hacia el pecado. Todos los hombres son capaces de la más grande maldad, los crímenes más indecibles y las perversiones más vergonzosas. Todos. El problema es que no creemos, no lo creemos. Siempre estamos diciendo, cuando vemos un drogadicto en la calle, una prostituta en la calle, nosotros decimos, yo sería igual si no fuera por la gracia de Dios. ¿Qué estás diciendo? ¿Una vez has pensado en lo que estás diciendo? Que en su soberanía Dios te ha dado gracia que no les ha dado a ellos. ¿Dios no les ha dado a ellos gracia también? Entonces, con tu misma boca estás hablando de la soberanía de Dios. Yo no he hecho nada, pero por la gracia de Dios yo no soy prostituta, yo no soy ladrón, yo no soy asesino. Por la gracia de Dios sí, tienes razón, pero es una gracia soberana.
Si no fuera por la gracia de Dios, seríamos monstruos. Monstruos. 1000 veces peores que Hitler, pero no lo creemos. Nosotros pensamos que hay un chispe, un fuego, algo bueno dentro del hombre. No es lo que la Biblia dice. Totalmente, radicalmente depravado. Les voy a dar una ilustración que no les va a gustar. Yo tengo una hija de 6 meses. Vamos a decir que ella tiene 18 meses. Yo la tengo aquí en mis brazos y ella ve mi reloj, ¿no? Y ella extiende la mano y agarra mi reloj. Y yo digo, no, hija, no. De nuevo lo hace. Y yo, no, hija, no. ¿Qué hace ella? Ella dice, tienes razón, papá. No. Ella sigue, ¿no? Empieza a llorar, ¿no es cierto? Empieza a torcer su cuerpo. Ella quiere el reloj. Y si mi hija tuviera la fuerza de un chibolo de 18 años, ella me mataría y me quitaría el reloj y saldría del cuarto sin vergüenza o tristeza. Si no fuera por la gracia de Dios, y este es tu problema en evangelismo, no lo crees. Tú crees que hay algo bueno en el hombre, es porque eres humanista. La Biblia dice, no. Hitler es solamente un ejemplo chiquitito de lo que somos nosotros fuera de la gracia de Dios. Y cuando predicamos el Evangelio, debemos rogar que la gente se arrepienta con lágrimas, como Jorge Whitfield predicando a 30,000 personas sin micrófono, afuera en el campo, con sangre saliendo de su boca, gritando, arrepiéntete. Pero a la vez no vamos a usar trucos y otras cosas para manipular a la gente. ¿Por qué? Ningún hombre puede ser salvo a menos que el Espíritu de Dios lo levante de los muertos y cambie su corazón totalmente. Por eso, no somos vendedores, somos profetas. ¿Tienes que enseñar a un niño cómo mentir? ¿Tienes que enseñar a un niño cómo ser egoísta? ¿Por qué? Porque lo que la Biblia dice es verdad. Mira. ¿Cómo sería este mundo en este momento si Dios retirara su gracia? Si Dios dejara de restringir la maldad de los hombres, sería como un infierno. Una ilustración, mis hijos de nuevo. Yo amo a mis hijos. Pero una vez has pensado, mis hijos son criaturas depravadas que aborrecen a Dios. ¿Cómo puedes hablar así de tus hijos? Porque es verdad. Es lo que la Biblia dice. Hasta que se conviertan, tienen naturalezas pecaminosas, mentes en contra de Dios. ¿Ves? Algunos de ustedes me están mirando. ¿Cómo puedes hablar así de tus hijos? Porque es lo que la Biblia dice. Ahí es nuestro problema. Los bautistas. Soy bautista fundamentalista. Yo creo no crees la Biblia. Humanista nomás. Mira lo que la Biblia dice. Entonces, si mis hijos son así, ¿por qué los amo? La gracia de Dios en la vida de ellos, la gracia común en la vida de ellos. Pero si mis hijos mueren cuando crecen, si rechazan el Evangelio,
y mueren en su pecado, en el día de juicio, ¿cómo voy a responder yo? Yo te digo lo que va a suceder. En el día de juicio, cuando Dios condena a mis hijos y Él retira su gracia de ellos, su gracia ha restringido su maldad, voy a estar parado allí y voy a ver 3 monstruos totalmente entregados a su propio corazón corrupto, y voy a levantar mi mano, y cuando Dios condena a mis hijos, voy a decir que el juez de toda la tierra ha hecho correcto. Un día yo estaba orando, Señor, solo quiero que mis hijos te glorifiquen. Después de orar así, empecé a pensar en las Escrituras y me di cuenta, mis hijos van a glorificar a Dios. Van a glorificar a Dios como ejemplos de su misericordia en el cielo, o mis hijos van a glorificar a Dios como ejemplos de justicia en el infierno, pero mis hijos van a glorificar a Dios. ¿No te gusta, no? Porque somos humanistas. Pensamos más en el hombre. Si Dios no hubiera enviado un Salvador a nosotros, si todos nosotros fuéramos al infierno, Dios sería justo. Si tú dices no, entonces tengo una pregunta. ¿Te das cuenta que los ángeles cayeron y Dios nunca les envió un Salvador? ¿Te das cuenta? Él no tenía que salvarte a ti tampoco. Él tampoco tenía que salvarte. Estoy diciendo cosas bien difíciles. Pero el problema es, en el día de hoy, no nos damos cuenta cuán humanista que somos. Que el mundo y la iglesia y todo lo que Dios hace gira alrededor del hombre. El hombre es el centro del universo. No, Dios es el centro del universo. Y el hombre es una criatura caída y totalmente depravada. Cuando vemos el hombre así, empezamos a apreciar el amor de Dios. Tengo una pregunta, ¿dónde están las estrellas? ¿Alguien ha venido con un ladrón del centro de Lima, los ha robado? ¿Dónde están las estrellas? Están ahí, en el mismo lugar como en la noche. ¿Por qué no podemos ver las estrellas y su belleza? Porque no hay oscuridad. Pero cuando tenemos la oscuridad podemos ver cuán hermosas son las estrellas. No puedes apreciar la gracia de Dios hasta que veas la oscuridad del hombre. Cuando ves cuán horrible, abominable es el hombre, comienzas a apreciar cuán hermosa es la gracia de Dios.